sí por sí solo, un factor de riesgo no. Así como lo vimos ayer, es multifactorial, pero sí se han estudiado ciertas cosas que nos pueden aumentar los riesgos. Hay un estudio retrospectivo del 2012 al 2016 y me gustó porque lleva más de 1 millón de nacimientos que analizaron. La incidencia que ellos tuvieron de un síndrome de HELLP fue de 2.5 por cada 1000 nacidos vivos y empezaron a separar los factores de riesgo y se dieron cuenta de que a mayor edad materna es mayor el riesgo, o sea, realmente sí aumentó bastante. Aquí no sucede tanto como en el embarazo adolescente con la preeclampsia, que recuerden que la preeclampsia sí es más en embarazos adolescentes. Aquí sí no encontraron tanto esa relación, pero sí en el embarazo de mujeres de arriba de 45 años. La nuliparidad, esa sí definitivamente aumentó bastante, o aquellas que ya tenían más de 4 también empezó a aumentar un poquito. Y en cuanto a los factores de antecedentes maternos, si tenían lupus, si tenían condiciones hepáticas, diabetes pregestacional, esas son las que más pudieras poner la atención que pudieran desarrollar un síndrome de HELLP, pero realmente algo en particular por sí solo, no. ¿Cuál es la patogénesis del síndrome de HELLP? Como les menciono, hay teorías, hay postulaciones, pero todavía no hay una sola teoría que te compruebe o que te englobe toda la patogenia. Se menciona que tiene un origen similar a la preeclampsia, en la que hay una mala implantación del trofoblasto, no hay una buena remodelación de las arterias uterinas, hay una mala adaptación materna y empieza en toda la desregulación del complemento posteriormente. Hay ciertas teorías que tratan de probar actualmente que inclusive se asocia a deficiencias de esta deshidrogenasa y que desregula el complemento, y esto lo están apoyando porque inclusive están tratando de buscar alguna terapia biológica como el eculizumab, y se dieron cuenta que inhibiendo el complemento se quitaba cierta sintomatología del HELLP. Entonces todavía está en estudio. Encontré artículos que dicen que sí, hasta con ganas, esto es lo del futuro, y hay otros artículos que dicen, pues yo no encontré ninguna relación, pero bueno, yo les tengo que poner lo que ahorita en este momento estamos encontrando en la literatura. Y a final de cuentas, igual que la preeclampsia o la restricción del crecimiento, una teoría que te llene todo, no hay. Entonces, resumiendo los cambios adaptativos, recuerden que debe de haber un cambio de esas arterias uterinas, de unas arterias de bajo flujo y alta resistencia a unas arterias de alto flujo y baja resistencia. Eso es por medio de una remodelación y una respuesta materna inflamatoria que es fisiológica. El problema es cuando ese proceso no se lleva de una manera de una adaptación normal. Recuerden que el remodelamiento de las arterias espirales consiste en una invasión de la decidua, migra el trofoblasto, empieza en la invasión intramural, se pierde la capa media, hay una reendotelización y una adaptación. Eso es lo normal. Todos esos cambios te llevan a que aumenta el diámetro de los vasos espirales, no hay unos factores antiangiogénicos, sino al contrario, se favorecen los factores angiogénicos y se causa vasodilatación. Eso sería lo normal. Pero en las pacientes que van a desarrollar preeclampsia se ha encontrado que ese proceso de remodelación sucede de manera parcial, ausente, o que inclusive pueden haber hasta lesiones vasculares obstructivas o microembolismos que te llevan a aterosis, en la invasión de macrófagos y una isquemia uteroplacentaria. Y empieza un círculo vicioso en el que hay isquemia, reperfusión y liberación de nanomoléculas proinflamatorias. Viene estrés oxidativo, viene apoptosis. Esto inclusive sucede también a nivel hepático después en el síndrome de HELLP. Y hay el desbalance de los factores antiangiogénicos como la endoglina soluble, el factor soluble de la tirosincinasa y el receptor 1 del factor de crecimiento vascular endotelial, y empiezan a disminuir el factor de crecimiento placentario, por ejemplo, que es de los que estamos más estudiados. Y pues realmente es una cascada de múltiples cosas, factores genéticos del feto, factores genéticos maternos, factores inmunológicos maternos, que tiene desregulado el TH1, TH2, tiene desregulados ciertos ligandos, complemento, si fuma, si tiene diabetes, todo eso lleva a una cascada en el que viene la placentación anómala y viene un ciclo de isquemia y reperfusión que ya mencionamos, y aquí, hasta aquí este punto, también las restricciones del crecimiento, la teoría es prácticamente igual. Pero ya después, cuando viene una disfunción vascular sistémica, empieza a haber proteinuria debido a una endoteliosis glomerular, empieza a haber hipertensión, empieza a haber alteraciones neurológicas y empieza a haber también anormalidades en la coagulación, y ya aquí viene englobado el HELLP. Entonces es una cascada de múltiples factores. En cuanto a estos factores de predictores, tal cual como para un síndrome de HELLP todavía no están estudiados, pero sí para preeclampsia. Esto ya lo vimos en 2 clases el día de ayer. Recordemos que ya está bien mencionado en las guías de práctica clínica nacionales
aquí de la aguilita, que ya es mucho decir. La SFLT se eleva 4 o 5 semanas antes del inicio de síntomas y el factor de crecimiento placentario de 9 a 11 semanas antes pueden estar elevados en el contexto de una paciente con preeclampsia. ¿Cuál es la presentación clínica clásica de un paciente que tiene síndrome de HELLP? Estos son los dos síntomas pivote: proteinuria en 86 a 100% y hipertensión 82-88%. Generalmente empiezan con esto, pero no todas las pacientes. Pero al menos esto es lo que te abre la posibilidad de decir, bueno, estoy en una preeclampsia, estoy en un HELP, ¿qué voy a hacer? Dolor en cuadrante superior derecho, epigastrio, aguas, puede ser un problema hepático, ahorita lo vamos a ver más adelante, náusea, vómito, cefalea, alteraciones visuales e ictericia. Se los puse así del más frecuente al menos frecuente. Recuerden que usualmente es progresivo, es rápido el inicio, de las 28 a 37 semanas, la mayoría, en un 80%, 70-80%, pero 15% no va a tener hipertensión, proteinuria, ojo. Y el otro punto, 3 de cada 10 puede iniciar ya una vez después de la finalización del embarazo. Entonces, no por el hecho que todavía haya placenta dentro ya digan, no es preeclampsia, no es HELP. Eso ya no podemos seguirlo pensando. Y en cuanto a las alteraciones bioquímicas, usualmente son rápidas, empiezan a disminuir las plaquetas. Viene descrito en la mayoría de los artículos que la disminución en una media es de 40,000 plaquetas cada 24 horas, pero realmente pueden bajar hasta un 50% de la cuenta que tengas. Empieza a elevarse la DHL, empiezan a aumentar las transaminasas. Las transaminasas incluso empiezan a normalizarse a veces hasta 4 días después del nacimiento, para que no se asusten. Inclusive hay pacientes que las primeras 24 horas tienen aumento todavía de otro 10% del que ya estaban elevado y luego empiezan a disminuir. O sea, si ya le están dando manejo, no se preocupen, nada más vigilen a la paciente. Y la deshidrogenasa láctica inclusive puede recuperarse hasta las 48 horas. No va a ser un tratamiento de finalización del embarazo y mágicamente al día siguiente está bien, hay que seguirle dando su vigilancia. Si nosotros no utilizáramos esteroides para mejorar la trombocitopenia, se menciona que la cuenta plaquetaria para que regrese arriba de 100,000, en el caso de una paciente con un Mississippi 1, sería a veces hasta 8 días después o hasta 72 horas después del pico más bajo de las plaquetas. Recuerden que la clasificación de Mississippi, como vamos a ver más adelante, 3, 2, 1, es dependiendo de la menor cuenta plaquetaria a la que llega la paciente. A lo mejor tú la diagnosticaste con 80,000, pero después durante la evolución llegó hasta 40,000, deja de ser un Mississippi 2 y pasa a ser un Mississippi 1 y es un Mississippi 1 de ahí para adelante. De las complicaciones más temidas que podemos tener cuando inician con ese dolor en cuadrante superior derecho o en epigastrio es el hematoma subcapsular. Afortunadamente no es tan frecuente, pero cuando llega a pasar puede llegar a tener una mortalidad del 17 al 59%. Entonces, aguas con esa paciente que tiene esos síntomas. Entonces, yo tengo una paciente que llegó con proteinuria, llegó con hipertensión, llegó con malestar general, yo creo que pudiera ser un HELP, ¿qué hago? Si tenemos esa paciente, síntomas característicos, ya bien dijo el doctor, no hay preeclampsia, no hay HELP antes de las 20 semanas. Punto número 1. Estamos en la segunda mitad del embarazo, o tiene poquito de haberse finalizado el embarazo, tiene hipertensión que va empezando, le vamos a pedir al menos estos laboratorios. Obviamente cuando tienes en tu hospital disponible el perfil bioquímico 45, pues se lo pides, ¿verdad? Pero digamos que esto es lo que idealmente como mínimo deberíamos de pedir. Una biometría hemática, un frotis de sangre periférica, transaminasas, bilirrubina y creatinina. Y lo que las guías te mencionan es que ahora sí salen alterados, bueno, lo complementas, aptoglobina, deshidrogenasa, tiempos de coagulación, fibrinógeno y todo lo que ya además quieras pedir. Pero al menos esto sería lo básico, indispensable, ante una sospecha de una paciente con síndrome de HELP. Muy importante, tú tienes una alta sospecha. La paciente, tú dices, es que huele a HELP o huele a preeclampsia con criterio de severidad, pero todavía no me alcanza a cumplir con los criterios bioquímicos. Si tienes la alta sospecha, repítele los laboratorios en 6 horas y puede ser que ya veas algo totalmente diferente, sobre todo con las plaquetas. Hay veces que la disminución sí es más rápida que todo lo demás. Entonces ya tengo mi panel de laboratorios, ¿qué debo de cumplir para decir si es un HELP o no es un HELP? Y aquí es donde nos metemos en broncas. La primera clasificación que vamos a hablar es la de Tennessee. Y luego debemos de tener los 3 criterios: hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y trombocitopenia. Trombocitopenia siempre clásicamente abajo de 100,000, ahí no hay bronca. Las transaminasas arriba del doble o arriba de 70, dependiendo de dónde lo estés leyendo, pero generalmente es lo mismo. La mayoría de las transaminasas, cuando ves los valores, sube hasta 35, 40, entonces 70 ya es el doble. Y la hemólisis,
Clásicamente te piden que tengas 2 de los siguientes: frotis con esquistocitos, una bilirrubina arriba de 1.2, leptogloina abajo de 25, DHL arriba del doble o arriba de 600 y una anemia severa que no está relacionado con un sangrado. Y luego, pues es que sí tengo unas cosas, pero no tengo otras cosas. Es un HELP completo, es un HELP incompleto, y es la pelea de toda la vida que hemos visto en varias conferencias. ¿Existe o no existe el HELP incompleto? Y aquí yo les digo, o sea, inclusive autores importantes que estudian la preeclampsia te dicen de que sí, llámale HELP incompleto. ¿Por qué? Porque en ciertas revisiones que se han hecho, esa paciente que caía en un HELP incompleto termina teniendo unos outcomes peores que la que era una preeclampsia con criterios de severidad y no te cumplía todavía un HELP completo en este momento. Entonces, esa al menos etiqueta de HELP incompleto te ayuda a tener un poquito más de atención en esa paciente, que no la dejes ir a su cuarto y se olvide y tea 2 veces por turno. Al menos vas a estar más al pendiente de esa paciente. Ahora bien, la otra clasificación de Mississippi, ocupas igual transaminasas arriba de 70, DHL arriba de 600 y la trombocitopenia, dependiendo de la severidad, 3, 2, 1. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? A mí me gustó mucho la plática que nos dio el doctor Ballesteros el día de ayer. Se me hizo muy completa y muy interesantes los casos clínicos que nos proporcionó, porque o sea, ¿a quién se le hubiera ocurrido eso de que iba a ser dengue, uno de los casos que puso, ¿no? Entonces, la verdad es que siempre tenemos que tener el abanico de posibilidades, y nosotros como obstetras, la verdad es que vemos hipertensión y nuestra mente sí es preeclampsia hasta no demostrar lo contrario, y estamos educados 4 años en la residencia de que hipertensión es preeclampsia o me va a dar preeclampsia o va a oler a preeclampsia, y no todo es eso. Entonces sí tenemos que quitarnos eso de la cabeza con este tipo de simposios. Los otros diagnósticos diferenciales del HELP: el hígado graso agudo del embarazo, púrpuras trombocitopénicas trombóticas y enfermedades con anemias microangiolíticas, síndrome hemolítico urémico y lupus. Son de los principales que pudieran ser, obviamente, no infecciosas como el dengue que nos tocó ayer. Y aquí les puse en blanco, digamos que lo más característico. El síndrome de HELP, usualmente sí, la hipertensión proteinuria, pero no tienes fiebre. Y el hígado agudo graso del embarazo usualmente te lleva más con ictericia, con náuseas, vómito o un malestar general. La paciente se ve más mal. Púrpuras trombocitopénicas trombóticas, lo que te puede dar un poquito de ideas que empiezan con hematuria y alteraciones del sistema nervioso central. El hemolítico urémico sí tiene esto, pero generalmente traen dolor abdominal, pueden llegar a tener pancreatitis y otro tipo de situaciones. Y el lupus, pues con todas las manifestaciones que ya conocemos. Y bioquímicamente el síndrome de HELP usualmente sí tiene datos de hemólisis, que no tiene el hígado agudo graso del embarazo. Las púrpuras obviamente sí tienen hemólisis, sí tienen anemia, pero tienen generalmente la DHL mucha más elevada. Usualmente el HELP sí está arriba de 600, pero no a niveles tan altos como te los puede llevar a llevar las púrpuras. Y las transaminasas también no aumentan tanto. Y ante la duda, pues siempre apóyense de nuestros amigos intensivistas. ¿Cuál sería mi manejo si mi paciente todavía está embarazada en este momento? Primero que nada, pues va a depender de la edad gestacional. Vamos a tener que llevar a nuestra paciente a un hospital terciario, usualmente tiene que tener una terapia intensiva, vamos a estabilizarla. Eso de que ya le diagnostiqué un HELP y la voy a pasar directo a cesárea, ya quedó en el pasado, eso no lo debemos de hacer. Siempre tenemos que estabilizar a nuestro binomio madre-feto. Vamos a valorar el estado fetal, le hacemos un eco, valoramos la presentación fetal porque no está peleado el síndrome de HELP con el parto. Al contrario, sería lo ideal si nosotros pudiéramos tener las condiciones obstétricas adecuadas. Le hacemos una prueba sin estrés y solamente, como ya vimos en una de las pláticas de ayer, está justificado complementarlo con un perfil biofísico si está no reactivo o sospechamos de un estado fetal no tranquilizador. Entonces, ¿cuáles son las que, obviamente a todas las que tenemos sospecha de un síndrome de HELP vamos a echar un ojo? Pero le vamos a echar los dos en dado caso que tenga una hipertensión severa, que tenga una prueba sin estrés anormal o el perfil biofísico salga bajo, si tiene ese dolor intenso en epigastrio, cuadrante superior derecho, edema pulmonar o lesión renal aguda o datos de coagulación intravascular diseminada. Esos son los que de ley va directo a cuidados intensivos. Y ahora sí va a depender de la edad gestacional. Digamos, este es un cuadro, un algoritmo de tratamiento básico que estuvo muy bonito y consensuado desde el Task Force, no es nada nuevo. Básicamente te resumen que tienes que iniciar tu terapia con sulfato de magnesio como neuroprofilaxis, vas a tratar la hipertensión en dado caso de que la tenga, en las mismas cifras que hablaron el día de ayer, 160, 110, sistólica o diastólica, cualquiera de las dos que tenga. Si estamos por debajo de la viabilidad, abajo de las 24 semanas, pues finalizas el embarazo. No va a haber ningún beneficio de que te esperes a que cumpla las 24 semanas si tiene 20, 22 semanas. Si tienes arriba de 34 semanas, también el tratamiento es finalización.
Nos metemos en broncas cuando estamos en eso entre las 24 y 34. Vamos a valorar a nuestra paciente. Si no tiene un estado fetal tranquilizador, si tiene muerte fetal, si tiene desprendimiento, edema pulmonar, eclampsia, sangrado hepático, accidentes cerebrovasculares o sospecha de algún stroke, lesión renal aguda y coagulación, va para afuera el bebé. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la finalización es el único tratamiento que tenemos. Si no tenemos ninguna de estas cuestiones anteriores, pudiéramos valorar si nuestra paciente es candidata a dar un tratamiento de maduración pulmonar fetal. No todas las pacientes son candidatas. Si tenemos alguna de esas cosas, no te vas a esperar a la maduración. Ahí no habría ningún beneficio y sí se ha visto en algunos estudios, que les voy a mostrar más adelante, que sí aumenta la mortalidad neonatal. No existe el tratamiento conservador. Eso de que te voy a tratar de llevar a las 34 semanas, tienes 28, no es lo correcto. Tienes 32, te voy a llevar a las 34, no es lo correcto. Se alcanza la maduración pulmonar fetal, se lo das y posteriormente va para afuera. Manejos de arriba de 48 horas se consideran experimentales. Ahorita, como mencionó el doctor Vigil el día de ayer, o sea, no va a haber ningún estudio o ningún comité que te autorice ahorita a dar más de 48 horas de tratamiento. Simplemente no es posible. Ese es el beneficio que se ha encontrado mejor para los bebés. No hay ningún beneficio de dar tratamiento expectante y sí aumentan los riesgos. Entonces, aguas. Por ejemplo, en un estudio de 128 pacientes con síndrome de HELLP que tenían menos de 34 semanas, le dieron manejo expectante. Como quiera, 17% ocupó finalización por estados fetales no tranquilizantes o por empeoramiento del estado materno, pero por ejemplo, casi el 80% sí se lo llevaron a 15 días después de darle ese manejo. Y no hubo mortalidad materna, pero 18 bebés se murieron. Y en otro estudio de 41 pacientes, un poquito de menos de muestra, 34%, o sea, una tercera parte como quiera se tuvo que finalizar antes de los 2 días, no alcanzó los esteroides, y el resto se prolongó 3 días, pero hubo 10 muertes fetales, 25% se les murieron en ese estudio. Por eso no es, y esto no es nuevo, o sea, esto está desde el 95. Desde el 95 se dieron cuenta de que no hay ningún beneficio en darle más de 48 horas. Entonces, ¿cuál va a ser en resumen nuestro tratamiento de la paciente con HELLP? Manejo de la crisis hipertensiva, sulfato de magnesio como neuroprofilaxis y acuérdense siempre los fetos de menos de 32 semanas como neuroprotección. Son 2 cosas diferentes, pero se da el mismo medicamento. Inductores de maduración pulmonar fetal, indicación de transfusión en dado caso de ser necesario y algunas indicaciones muy puntuales que vamos a ver más adelante, y vamos a valorar la vía finalización del embarazo que sea mejor para nuestra paciente. El manejo de la crisis hipertensiva no nos vamos a detener, ya lo vieron ayer, los 3 medicamentos que están autorizados, la betalol, hidralazina, IV y nifedipino vía oral. Cada 20 minutos la hidralazina y la nifedipino, que las dosis y las revaloraciones, 10 minutos en la betalol. Traten de agotar un solo medicamento antes de pasar al segundo. El sulfato de magnesio sí te va a ayudar como profilaxis de convulsiones en la madre y neuroprotección antes de las 32 semanas. Hay algunas guías que inclusive hasta las 33, 34 semanas te quiere dar el sulfato, pero en el contexto de la paciente con preeclampsia, como quiera se lo ibas a dar hasta las 34. Los esquemas, no nos vamos a detener tanto, pero recuerden que hay 2 tipos de esquemas, está el de Cibaí y está el de Suspan. Hay uno que cuando piensas que la finalización del embarazo va a ser más rápida o quieres llevar a niveles más rápido a la paciente, inicias con 6 gramos y luego te la puedes llevar a 2 a 3 gramos por hora. Si quieres algo un poquito más tranquilo, te puedes llevar el esquema de Suspan. El otro del Cibaí, el sinol de Suspan, 4 gramos de impregnación y después 1 a 2 de mantenimiento, ya dependiendo de lo que tú quieras. Hay otro esquema de Pritchard que es intramuscular, pero las presentaciones en México de sulfato de magnesio, la ampolleta viene de 1 gramo en 10 mililitros y le quieres echar ahí 50 mililitros, imagínense echar 50 mililitros por pompa, pues la paciente pues como que no le va a gustar. Y los inductores de maduración pulmonar fetal es controversial, como les menciono, porque hay guías que te dicen que sí te esperas las 48 horas y hay unos que te dicen mejor sácalo ya. La evidencia más sólida te dice, valora si la paciente tiene las cuestiones que les mencioné en el algoritmo, si no las tiene, puede ser candidata a esas 48 horas, o al menos a ver qué alcanza. Como mencionó el doctor Vigil, tú ponle la primera dosis y vas revalorando a la paciente, la tienes internada, la tienes a una observación y vas valorando si como quiera se necesita una finalización dentro de esas 48 horas. Pero inicialmente tu plan sí era llegar. Y betametasona, dexametasona, no me quise detener tanto porque vi que el tema del doctor Vigil fue el anterior. Usa el que tengas, pero en el caso del contexto de la paciente con HELP, sí se ha visto un mayor beneficio en utilizar dexametasona porque tiene un mayor efecto a nivel del recuento plaquetario que la betametasona.
Entonces, si puedes escoger en esta paciente, dale dexametasona. No hay diferencias en riesgo de muerte materna ni en morbilidad materna grave, pero sí te nos protege mucho con mortalidad perinatal. ¿Cómo vamos a utilizar los esteroides para cuando queremos aprovechar el RAE de la madurez pulmonar fetal para el recuento plaquetario si la paciente todavía está embarazada? Vemos las contraindicaciones de sácalo ya, y si no tiene estas contraindicaciones de sácalo ya, vemos el recuento plaquetario, tiene menos de 50,000, ahí es cuando empezamos a utilizar los esteroides para aumentar el recuento plaquetario. Podemos utilizar, si todavía está embarazada y quieres utilizarlo para ambos efectos, 10 miligramos de dexa cada 12 horas por 48 horas. Y después de esas 48 horas ya cambias a metilprednisolona. Si recuerdan, la metilprednisolona era de los otros esquemas de maduración pulmonar fetal que se utilizaban antes, pero se ha visto que no atraviesan bien la barrera placentaria y por eso no pudiéramos utilizar de entrada la metilprednisolona si lo queremos utilizar también como inductor de maduración pulmonar fetal. Okay. Y después desciendes la dosis a cada 48 horas hasta llegar arriba de 150,000 plaquetas. Y hay otras guías que sí te dicen de que si ya no está embarazada, sí pásate directo a la metilprednisolona. Con que tengas arriba de 80,000, mencionan ellos que ya pudieras pararlo. ¿Y cuándo vas a empezar a dar hemoderivados? Plaquetas globulares, si tienes una hemoglobina menor a 7, si vas a también valorar un tratamiento quirúrgico como cesárea, también debes de tener plaquetas globulares en reserva, equimosis, si la paciente tiene hematuria severa o si tiene sospecha de desprendimiento y piensas que puede haber un sangrado importante, colócale mejor un paquetito. Concentrados plaquetarios, esto se menciona si tienes menos de 20,000 para parto o de 40 a 50,000 para cesárea. Y la discusión que a veces tenemos con nuestros compañeros anestesiólogos, ¿cuánto necesitas de plaquetas para podérmele poner un bloqueo? Porque si no te le van a querer poner general a todos. El bloqueo en general, la mayoría de los artículos te dice que con tener arriba de 50,000 pudieras ponerlo, pero los anestesiólogos, las guías de ellos a veces te dicen que tienen que tener arriba de 75, 80,000. Entonces ahí, a final de cuentas, somos un equipo, hay que ponerse de acuerdo. Si el anestesiólogo te dice que considera que es mejor para la paciente utilizar anestesia general, pues hay que apoyarnos en nuestro equipo. Y la vía de finalización del embarazo. Recuerden que, como les mencioné al principio, el HELP no está peleado con el parto y es la vía ideal siempre y cuando no hay contraindicaciones obstétricas. Obviamente, si tenemos un feto de menos de 32 semanas, el Bishop no está favorable, en este caso, en estas pacientes, sí se ha visto un beneficio mayor de una cesárea primaria. Siempre valorar la sospecha de hematoma, sangrado hepático, y hay algunos artículos que, muy a desgracia de la estética, sí mencionan que a estas pacientes serían candidatas a cesárea media infraumbilical por el riesgo del sangrado, de los hematomas, de las reintervenciones, y sí mencionan que deberíamos de dejarle un drenaje al menos por 48 horas. Por el alto riesgo de sangrado en estas pacientes. ¿Y cuáles serían los cuidados ya después de la finalización del embarazo? Repetir laboratorios cada 12 horas, al menos una biometría y al menos un perfil bioquímico, cuando mínimo. Si tú consideras que nuestra paciente tiene riesgo de coagulación intravascular diseminada, obviamente el fibrinógeno y los tiempos de coagulación también los vas a estar vigilando. La deshidrogenasa láctica, como les mencioné, va a empezar a disminuir a veces hasta el cuarto día, no nos asustamos. Y el sulfato de magnesio deberíamos de mantenerlo mínimo 24 horas y dependiendo si nuestra paciente es de alto riesgo, hay artículos que te dicen que hasta 48. La recurrencia es del 7% si la paciente tuvo HELP. El 18% va a desarrollar preeclampsia en un embarazo subsiguiente y hipertensión gestacional, otro 18%. Y recordando la prevención, pues si nuestra paciente tuvo un estado hipertensivo como este, pues ya va a ser candidato a dar aspirina a dosis bajas, independientemente de lo que salga en nuestra calculadora de riesgo en el embarazo subsiguiente. Como dijo el doctor Vigil el día de ayer, o sea, una cosa es la calculadora y otra cosa es que ya sabes que la paciente es candidata, hay que darla. Y pues nada más, esto es lo que traté de resumirles y que sea de utilidad clínica, ¿no? Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel. ¿Alguna duda o pregunta? Adelante, doctor Párez. Ok. Cuando entramos a los conceptos de medicina, a veces cometemos arbitrariedades. Y luego se renueva, cambian, se modifican. Por ejemplo, no hay preeclampsias incompletas, ¿verdad? O casi preeclampsias.
o preeclampsias parciales. Y en relación al gel incompleto, hay que ver dónde tiene su origen de quien fundó ese término. Y muchas veces tomamos como 150,000 el valor normal de las plaquetas, pero hasta un 20% de las mujeres embarazadas llegan a tener entre 100 a 150,000 plaquetas. Entonces, ¿qué pasa? De lo que nosotros veíamos en un hospital aquí, en el hospital de Gine, llegaba a primer contacto, el médico familiar fue a un congreso donde vio y escuchó el gel incompleto, la paciente llega con 110,000 plaquetas, la manda al hospital y le pone gel incompleto, el médico de urgencias también escuchó la plática del congreso, la pasa al hospital, le ponen gel incompleto y ahí se va, cuando en realidad pues no lo es. Entonces, lo menciono porque aquí hay médicos jóvenes y a veces el término como que les impacta. Y cuando tenemos un juguete nuevo, luego queremos usarlo para todo. Entonces hay que tener cuidado con el término de gel incompleto y saber que toda paciente embarazada normal puede tener plaquetas entre 100 a 150,000. Y estamos hablando que casi 1 de cada 5. Porque suele pasar que en los hospitales públicos de concentración tengamos muchos estos diagnósticos equivocados. Simplemente es un comentario de lo que vimos por 25 años ahí en el hospital de Gine. En lo demás, pues muy bien tu plática, excelente abordaje. Muchas gracias por la observación, doctor, y sus comentarios. Sin embargo, para el HELP incompleto tendría que cumplir 2 de los 3 criterios, es decir, no solamente la pura trombocitopenia. Debería de haber tenido trombocitopenia y hemólisis o trombocitopenia y enzimas hepáticas elevadas. Obviamente, en cada paso de la medicina institucional y en general de la medicina pública, la paciente que va cambiando de manos debería de ser vuelta a revalorar para que no lleve la misma etiqueta. Pero sí, desafortunadamente hay médicos en formación que muchas veces pudieran llegar a tener esa confusión, pero al menos deberían de tener 2 de 3 de esos criterios. Y ahora sí que muchos artículos que leí sí tenían esa controversia, pero uno de los que más me gustó, que uno de los coautores era Sibaí, era que él mencionaba que hacer esa diferencia entre la que no cayó en un HELP completo y la del incompleto, es que la del incompleto, a pesar de no cumplir los 3, pero tenían trombocitopenia y tenía enzimas hepáticas elevadas y tenía a lo mejor nada más la pura DHL o la DHL y trombocitopenia, esa paciente tenía mayor riesgo de complicaciones que la que nada más clasificaba como una preeclampsia con criterio de severidad. Entonces me hizo interesante nada más ese detalle, pero muy buena su observación, doctor. Muchas gracias. Felicidades, doctor. Gracias. Yo creo que en la medicina no debemos de llevarnos solamente con un concepto, como usted dijo. Efectivamente, estoy de acuerdo con usted en ese sentido. Yo creo que si nada más tenemos en la mente el concepto de que HELP es plaquetopenia, bueno, de entrada estamos muy mal. Yo he visto pacientes con HELP que inicialmente tienen el número plaquetario normal, pero van disminuyendo, como bien lo mencionó, en las siguientes horas. Tomando en cuenta que el síndrome de HELP es un síndrome sistémico, yo no me puedo guiar nada más con el número plaquetario. Necesito lo que usted dijo, las alteraciones hepáticas, renales, ver el fondo de ojo, ver si hay hemoglobina libre, hacer un frotis periférico y observar los crenocitos. Yo me apoyo mucho con un hematólogo y me dice, mientras no veamos los crenocitos, la verdad es que no podemos tener al 100% el diagnóstico de HELP. Tenemos todo. La evolución de la misma paciente. Si llega con dolor epigástrico en barra, le hacemos un ultrasonido y encontramos un hematoma subcapsular hepático. Y es un HELP. Y tenemos 200,000 plaquetas. No me voy a esperar a que le caigan a 20,000, decir, no, espérense, es que quiero ver a qué horas tenemos 20,000 plaquetas para poder diagnosticar la HELP.
voy a perder tiempo, necesito mi inicio de tratamiento rápido, activar el código Mater en ese sentido, porque la paciente está evolucionando muy rápido. Ya sabemos que el HELP tiene complicaciones hepáticas, incluso hasta neurológicas, en determinado momento, renales, etcétera. Pero la medicina debe de cambiar, debemos hacer una evaluación integral, ¿no? Holística de la paciente misma, no nada más guiarse por... Nos sirven mucho las guías y las tablas, y los números, pero en realidad el criterio clínico y la experiencia de haber visto muchos pacientes también cuenta mucho. Claro, lo escrito es lo que nos marca la pauta, pero en ese sentido yo diferiría mucho en el concepto, en la idea de que si llega una paciente a urgencias con dolor epigástrico y 200,000 plaquetas, pero tiene otros marcadores bioquímicos y clínicos de HELP, yo la consideraría como un síndrome de HELP. En el fondo de ojo se ve perfectamente cómo hay un angiospasmo selectivo, que es en donde se rompen muchos grupos celulares. Acordarse que el síndrome de HELP es una anemia hemolítica microangiopática, mecánica, o sea, el concepto es mecánico. En esas partes, en esos sitios en donde los vasos, las arterias y arteriolas se construyen, es donde se rompen las células y se destruyen, por eso se ven los crenocitos. Entonces, yo creo que lo que dio está perfecto, dio una visión general, integral, y no es nada más el puro concepto de las plaquetas. Ese es mi punto de vista. Sí, muchas gracias, doctor. Y sí, o sea, definitivamente también otra de las cosas que tenemos que considerar es que este es un proceso dinámico, y no porque le hayas puesto una etiqueta ahorita, mañana va a ser la misma. A mí me tocó atender en Año Nuevo una paciente que se finalizó el embarazo a las 35 semanas por una preeclampsia con criterios de severidad que cumplía con, en ese momento, los criterios. Al día siguiente se pasa a piso, empieza con distensión abdominal, al día siguiente empeoran las transaminasas, empeora la DHL, empieza con una distensión abdominal, hace un hematoma de pared, empieza con datos de pancreatitis, sangrado intraabdominal, cayó a terapia intensiva, terminó cumpliendo con los criterios de esquistocitosis, pasamos a síndrome de HELP porque ahora cumplió síndrome de HELP, empezó con la pancreatitis, alteraciones neurológicas y terminó siendo un síndrome hemolítico urémico atípico del embarazo. La paciente se fue a su casa después de todo un calvario y al mes falleció por complicaciones de la pancreatitis. Entonces, ese es un proceso evolutivo, ninguna enfermedad es estática, nosotros tampoco, y debemos de estar revalorando a nuestra paciente. Y recordar que no porque tenga un diagnóstico ahorita, va a ser el mismo que va a tener mañana o pasado mañana. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, pues vamos a tomar un receso. Posteriormente al receso de 15 minutos vamos a continuar con la plática de la doctora Mireya Puente.